Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Seguimos compartiendo espacios en este nuevo foro de Agenda Argentina, Hablemos de Transformaciones, en continuidad con otros foros que Agenda estuvo haciendo desde hace ya más de un año, y este particular, como es obvio, en medio de esta crisis que implica la pandemia, pero también ya avanzados los meses de la gestión del presidente Alberto Fernández. En esta instancia que vamos a tener en este momento de la tarde, estamos compartiendo entrevistas de lo que hemos llamado diálogos urgentes, con funcionarios claves del gobierno nacional, con áreas estratégicas de nuestro gobierno. Y es por eso que, en este caso, amablemente nos recibe el ministro de Defensa de la Nación, el doctor Agustín Rossi. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio de Piero, de Agenda Argentina, los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta invitación, Sergio, y a todos los que están compartiendo con nosotros esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. No queremos dejar de avanzar en este espacio sin recordar al capitán Gonzalo Britos Venturini y el hecho que sucedió esta semana con su pérdida. Enviamos condolencias a la familia y a toda la fuerza y al ministerio por esta situación. Sí. Nos van a... Perdón. Sí, la verdad que es un golpe duro cuando suceden este tipo de situaciones. Brito Venturini era un capitán joven, pero también con muchas horas de vuelo. De hecho, era instructor dentro de ese tipo de sistema de armas, de la 4. Y bueno, su pérdida siempre es un golpe, así que mi solidaridad con todas sus camaradas de la Fuerza Aérea, por sobre todas las cosas, con sus camaradas del Grupo Halcón, que es un grupo muy chiquito, de poca cantidad de gente, que está allí en Villa Reynolds, en San Luis, y obviamente a su familia, ¿no? A su mamá, su hermana, toda su familia, mis condolencias. Acompañamos fuertemente este saludo. Bueno, nos van a acompañar en esta entrevista miembros de grupos que forman parte de Agenda Argentina. Los voy a nombrar primero: a Ramón Prades, licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Grupo San Juan; Flor Minisi, licenciada en Letras, miembro del Grupo Comunes; y Juan Manuel Sanabria, economista, miembro del Grupo Ideas para el Desarrollo. Bueno, hechas las presentaciones, voy a dar la palabra a Ramón para hacer la primera pregunta. Ramón. Buenas tardes, ministro, y bueno, muchas gracias. Saludos a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. La primera pregunta es: este es un foro básicamente que habla sobre las transformaciones que se están viviendo en las diferentes áreas de gobierno. Y sin duda una de las transformaciones que por ahí más impactaron fue el día que usted acompañó al general de Comando de Operaciones a la Quinta de Olivos, y tuvieron una reunión bastante larga con el presidente, donde se presentaron un poco las actividades que la Fuerza venía desplegando en toda la Argentina, más de los 14 comandos, ¿no?, que venía desplegando en toda la Argentina para combatir la pandemia. Es decir, la vuelta por ahí de un hombre de uniforme a la Quinta de Olivos, donde estaba el presidente. Podríamos pensar quizás en la reunificación de la idea con el poder político, con las Fuerzas Armadas. Y la otra idea que por ahí usted viene comentando en los medios es la alegría que le da a usted como ministro y conductor de la Fuerza, y al presidente de la Nación como jefe de toda la Fuerza, cuando los soldados, los hombres de las armas se retiran de los barrios y el pueblo argentino sale a aplaudirlos. Yo creo que son dos símbolos, ¿no?, de este proceso de reunificación, de nueva identidad que tiene el poder político y la sociedad con una institución y con una fuerza tan importante como es el Ejército, la Armada y la Aviación. Y esto ya venía de un recorrido que se puede observar con el presidente cuando va a despedir el Irizar, va a despedir las tropas de Chipre, o va a ver las reformas del Irizar, etc. Mi pregunta concretamente es si usted podría describir un poco este proceso de transformación de relación con la Fuerza en relación a la pandemia, y a partir de este nuevo vínculo que se genera,
¿cuál va a ser el rol, qué rol imagina cuando termine la operación Belgrano, que está generando una distribución logística enorme a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Si nos puede contar un poco este tipo de despliegue. Muchas gracias. Bueno, efectivamente yo creo que hay una situación nueva a partir de lo que significó la Operación Belgrano, ¿no? Cuando se declara la pandemia mundial, el presidente un día me llama un domingo a la mañana a Olivos, y estuvimos reunidos y me dice, me da su descripción de la realidad y lo que él pensaba que iba a suceder, y me dice hay que poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de esta lucha contra la pandemia o contra el enemigo invisible, término que se utilizó al principio, que lo volvió el presidente a reutilizar en la última conferencia, de prensa. Bueno, y entonces allí nosotros nos pusimos a ver de qué manera podíamos ordenar todo el funcionamiento de las fuerzas eh, desde el ministerio, en un momento en donde, sobre todo las primeras semanas, eran bastante, no digo caóticas, pero sí de mucha demanda, de mucha intensidad en cuanto a la demanda de las cosas más razonables y de las cosas no tan razonables que podían hacer las Fuerzas Armadas. Pero bueno, yo voy a ponerle títulos a las cosas que a mí me parece importante destacar. Lo primero que me parece importante destacar es que todo el despliegue que hicieron las Fuerzas Armadas en el marco de esta gran operación de apoyo a la comunidad, de gran operación de ayuda a la sociedad civil, eh, se hizo bajo la normativa vigente. No hubo que modificar absolutamente ninguna de las leyes ni ninguno de los decretos que regulan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina. Acuérdense ustedes, lo que pasa mucho, digamos, pasa mucho más rápido. En algún momento, desde algunos sectores, que los mismos que dicen que están cansados hoy de la cuarentena, le pedían al presidente que decrete el estado de sitio, ¿no? Y realmente nosotros lo que hicimos, todo lo que hicimos, lo hicimos con todo el sistema de leyes y con todos los instrumentos jurídicos que existen en Argentina. No tocamos absolutamente nada. Ley de defensa, ley de seguridad interior, ley de inteligencia, ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Con todo eso nos manejamos y obviamente con el decreto, cuando el presidente decretó la emergencia producto de la pandemia. Primer punto. Segundo punto que me parece importante para entender cómo funcionan las Fuerzas Armadas. En el 95% de las operaciones que hicimos durante estos 137, 140 días de pandemia en la Argentina, el personal militar concurre desarmado, que es un dato que me parece significativo a la hora de tener en cuenta. Y el tercer elemento que me parece importante también a considerar es que el Ministerio y las Fuerzas Armadas actúan a requerimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros no decidimos dónde vamos. Hay alguien, un intendente, un gobernador, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, el canciller, que nos dice necesitamos tal cosa, ¿ustedes pueden hacerla? Así funciona las Fuerzas Armadas y así funciona el Ministerio de Defensa. Es decir, que, para decirlo claramente, no decidió el Ministerio de Defensa ni decidí yo ir a distribuir comida en La Matanza. Hubo alguien que me dijo, digamos, en este caso fue el ministro de Desarrollo Social y el gobernador de la provincia, en La Matanza hay que fortalecer. Parece que estos tres conceptos vale la pena tenerlos en cuenta, ¿no? Algunas cosas más, o cuarto, yo diría, nosotros siempre concebimos esta operación como una operación a largo plazo. Por lo tanto, una de las consignas primarias que tuvimos y que seguimos manteniendo es que había que el personal teníamos la obligación de cuidar al personal militar, porque la única manera de seguir cuidando era cuidarse a sí mismo. Y eso es importante, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el pico de la pandemia solamente tenemos 200 infectados de los 82.000 hombres que tiene las Fuerzas Armadas Argentinas. Tenemos 180, casi un poco más de 220 recuperados, pero en la totalidad de estos 120, una fuerza que estuvo en operaciones y que estuvo en el terreno,
tiene esa poca cantidad de infectados. El 95% de esos infectados no son producto de la operación en el terreno, sino son cuando vuelven a su casa, en su vida civil, digamos, no en función de la operación militar. ¿Qué es lo que hicimos? Conformamos un gabinete, un comando de emergencia dentro del Ministerio de Defensa. Es un comando que está presidido por mí, comando mixto, que también es un hecho que a mí me parece que vale la pena considerar. Está presidido por mí y está integrado por los 4 jefes militares, los 3 jefes de la fuerza, más el jefe del Estado Mayor Conjunto, más el comandante operacional, es decir, 5 jefes militares, y los 4 secretarios y los 2 subsecretarios que tiene el Ministerio de Defensa, es decir, un gabinete mixto. Ese gabinete es el que planifica, el que se informa, el que revisa, el que toma las decisiones de las operaciones en curso o las operaciones a llevar adelante. Desde allí, el despliegue operacional está debajo del comandante operacional y del jefe del Estado Mayor Conjunto, que dividieron el país en 14 regiones. ¿Cómo se determinaron esas regiones? Una matriz fundamental era la presencia de personal militar, digamos, ¿no? Cómo estaba distribuido territorialmente el personal militar. Y otra matriz que tuvimos en cuenta era la cuestión poblacional, fundamentalmente porque siempre preveíamos desde un principio que al ser un virus que se contagiaba por contacto, cuanto a mayor densidad poblacional, mayores posibilidades de contacto y mayor posibilidad de desarrollo del virus, cosa que vimos que ha pasado. Esas 14 regiones de emergencia son Tierra del Fuego, Río Gallego, Santa Cruz, Chubut, las 2 del Comahue son una sola región de emergencia, Neuquén y Río Negro una sola región de emergencia, Mendoza, San Luis y San Juan, región de emergencia Cuyo, La Pampa, la provincia de Buenos Aires la dividimos en 3, AMBA, que incluye Cava, Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur, Entre Ríos y Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, Misiones y Corrientes, Chaco y Formosa, y las 5 provincias del NOA, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Entonces, esa región de emergencia, cada uno tuvo un comandante de emergencia, en general por la distribución territorial son del ejército, salvo 2, que es el de Tierra del Fuego y el de Buenos Aires Sur, que son de la Armada. El de Buenos Aires Sur tiene asiento en Bahía Blanca, y del Tierra del Fuego obviamente en Ushuaia, que son personal de la Armada, y entonces ellos funcionaban con dos direcciones, y recibían directivas de ese comando, directivas del Ministerio de Defensa o solicitudes del propio presidente de la Nación, y recibía la demanda de intendentes y gobernadores por sobre todas las cosas cuando se fueron ordenando los comandos de emergencia. La demanda de esos comandos que recibían la elevaban, y si estábamos de acuerdo se bajaba y se operativizaba la operación que se llevaba adelante. A estas horas llevamos alrededor de 9.700 tareas realizadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y que implica movilización de medios de las fuerzas, digamos, ¿no? Las tareas son de distinto tipo, fundamentalmente un gran predominio de las tareas de fortalecimiento de ayuda humanitaria, tareas de elaboración y distribución de comida en caliente, elaboración y distribución de bolsones, en algunos casos elaboración de los bolsones, en otros casos solamente distribución. Ese era un núcleo de tareas. Otro núcleo de tareas fue el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de cada una de las provincias, sobre todo de las provincias más chicas, carpas para triage, bueno, una cantidad de acciones, participación en campañas de vacunación. El otro tipo de tarea es el fortalecimiento de nuestra propia sanidad militar. Las Fuerzas Armadas tienen 17 hospitales militares a lo largo y ancho de todo el país, tiene 3 importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires.
2 de esos 3, desde el principio de la gestión, colocamos 2 laboratorios con equipamiento para resolver el caso COVID en forma inmediata. Aumentamos nuestra cantidad de camas, teníamos menos de 80 y pasamos a tener 140 camas críticas, haciendo toda una reingeniería. Desplegamos hospitales militares reubicables en Campo de Mayo en uno y en Pompeya en el Hospital Aeronáutico otro. Instalamos y construimos un centro de aislamiento en el Apostadero Naval Buenos Aires con contenedores que eran nuestros y contenedores que nos donó la Barrick, la empresa minera, que estaban a 4.500 metros de altura en San Juan, que fuimos a desarmarlos y lo armamos acá. Y obviamente todo esto integrado en cada uno de los sistemas de salud de cada una de las provincias, digamos, ¿no? Donde tenemos hospitales militares. Tenemos los 3 que les dije acá, más el centro de aislamiento, más los 2 reubicables, más uno en Campo de Mayo, 2, uno en Bahía Blanca, otro en Puerto Belgrano, uno en Comodoro Rivadavia, otro en Gallegos, otro en Tierra del Fuego, uno en Mendoza, 2 en Córdoba, uno en Salta, uno en Entre Ríos y uno más chiquito en Curuzú, Cuatiá, y todo eso se vio fortalecido con una fuerte acción. Médicos militares han participado, los hemos sacado de algunos lugares para fortalecer determinadas provincias, fundamentalmente la provincia del Chaco y la provincia de Jujuy, que han ido médicos terapistas. Una gran tarea de la Fuerza Aérea, en todo lo que significó la repatriación de argentinos del exterior, en aquellos lugares donde era complicado ingresar con un vuelo comercial, y si era más fácil ingresar con un vuelo militar, ahí iba la Fuerza Aérea Argentina. Fuimos a Perú, a Ecuador, a Brasil, vuelos internos, muchísimos vuelos internos, traslado de médicos, traslado de funcionarios del gabinete, traslado de insumos, todo el esquema de repartición de respiradores se hicieron con aviones de la Fuerza Aérea Argentina. La Armada hizo parte de campañas sanitarias en la zona de isla, frente a Zárate y frente a Varadero. Hicimos cosas que a mí, no de gran volumen, pero que son significativas. En Bariloche hicimos toda la provisión a las comunidades mapuche con camiones del ejército de leña que nos daba el Parques Nacionales. Y eso es significativo, digamos, ¿no? Porque la historia del ejército y la comunidad mapuche no siempre ha sido coincidente. Entonces era fuertemente significativo estas cosas que estábamos haciendo, o en un momento en que no se podía alimentar la localidad de Los Toldos por Argentina y había que entrar a Bolivia y salir de Bolivia, Los Toldos Salta, y volver a ingresar. Teníamos cortadas las relaciones diplomáticas con Bolivia, lo superamos por lo que yo llamo diplomacia militar. El jefe del ejército se comunicó con su par en Bolivia y pudimos resolverlo. Hicimos cosas más institucionales, estas iniciativas mías. Tenemos un mecanismo de comunicación segura con todos los ministros de defensa del Mercosur, más Chile. Con cada uno de ellos hicimos comisiones bilaterales 2+2, jefe de Estado Mayor Conjunto y secretario de Asuntos Internacionales con sus pares. Allí comunicación segura, traslado de experiencias, en general todas las fuerzas, independientemente de las legislaciones distintas, trabajan de una manera similar a la que tenemos nosotras. Hice, al mes que teníamos el despliegue, una videoconferencia con todos los exministros de Defensa desde el 2000, de este siglo. Participaron Jauna Arena, Nilda Garré, Arturo Puricelli, Ricardo López Murphy, Julio Martínez, bueno, no se pudo conectar a Watt, y no sé quién más no se pudo conectar, y José Pampuro no se pudieron conectar, pero estaban invitados todos para escucharlos a ellos, para ver qué tenían para aportar en el despliegue, que era un despliegue inédito. La diversidad de las tareas también se complejiza cuando otro que me faltaba es importantísima la participación en aquellas provincias en donde nos han convocado, porque no en todas nos han convocado,
que han armado un comando de emergencia central del personal militar superior. En Córdoba es el ejemplo, en el Chaco también vamos en ese sentido, localidades como Bariloche funcionan muchísimo y el comando de emergencia funciona en la Escuela de Montaña de Bariloche, que se llama Teniente General Juan Domingo Perón, la Escuela de Montaña, pero en eso también el asesoramiento del personal militar de superior en todo lo que significan los conceptos de organización, de despliegue, bueno, todo eso ha ayudado muchísimo en muchísimas oportunidades. Aportes de desarrollos tecnológicos propios del ejército argentino, que se han utilizado en distintos momentos de la operación. Bueno, todo eso se fue haciendo y se fue concretando, por decirlo de alguna manera. Por extensión, en el tiempo, que no sabemos cuándo termina, y por ocupación geográfica, es el despliegue militar más importante que ha tenido la Argentina desde la recuperación de la democracia o desde la guerra de Malvinas. Hoy hay alrededor de 80 actividades que se realizan en distintos lugares del país. Para ejemplificarlas, porque además después se te suman las otras actividades permanentes de la fuerza, digamos, ¿no? Pero para ejemplificarla, un día de la semana pasada estábamos en la zona de Esquel, en la zona de Bariloche y en la zona de Gallegos, con el tema de las nevadas intensas que hubo en la Patagonia, la más importante, quedaron localidades y parajes aislados, y entonces ahí estábamos restableciendo la comunicación con helicópteros del ejército, camiones del ejército y máquinas viales que también ayudaban a los trabajos de las vialidades provinciales a poder comunicarnos de esa manera. Venías acá al conurbano y estábamos elaborando y repartiendo comida. Ayer estuve en Moreno, también en un trabajo bastante articulado con sectores de la Iglesia Católica, que estamos trabajando muy bien. Te ibas a Rosario y tenías un grupo de brigadistas del ejército de Santo Tomé y un grupo de brigadistas de infantes de marina de la Marina de Zárate, un helicóptero del ejército, un barco de la Armada, trabajando en todo lo que significaba el tratar de contener los fuegos en las islas, y después te ibas al norte y tenías situaciones similares e inclusive algunas tareas de apoyo logístico a la fuerza de seguridad en el norte para el tema de control de fronteras. Así que la inmensidad de la tarea es enorme. Yo creo que estamos en presencia de Fuerzas Armadas que están en una etapa distinta. No, ese hecho que el presidente remarcó tanto el 1 de marzo como una vez que estuvo en el centro de entrenamiento para las tropas que van a las misiones de paz en Cacopaz, me parece que es un hecho distintivo. Ya no tenemos hoy personal militar que haya prestado servicio activo durante la dictadura militar. El jefe más antiguo de las Fuerzas Armadas es el general Paleo, cuyo primer destino fue en el año 1984 como subteniente al regimiento de Tartagal, o sea que su primer destino lo tuvo durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y eso me parece que no pareciese que es un hecho más, pero no es un hecho más, digamos, no es. No hay que magnificarlo, ni tampoco subestimarlo. Me parece que además este reconocimiento que tiene el personal militar, obviamente que a la fuerza le hace muy bien, y a mí me pone muy contento, digamos, ¿no? Esto, en todos lados donde voy, de las autoridades y del personal, de los vecinos y de los ciudadanos, el reconocimiento es más que importante, y me parece que ese es un elemento también que vale la pena tener en cuenta. ¿Qué de todo esto, qué me imagino hacia el futuro? Bueno, lo que me imagino hacia el futuro es que la Argentina tenga una política de defensa. ¿Por qué digo que no es que no tenemos política de defensa, pero no tenemos una política de defensa eficiente si no tenemos un instrumento militar equipado? Esto es así, digamos. Queremos decir más o menos, pero la verdad es que es así. Entonces, si nosotros tenemos una
defendemos una política de defensa reactiva, cooperativa con el resto de los países, nos sentimos un país de paz, y disuasiva. Ahora, para disuadir, tenés que tener con qué disuadir, si no, no disuadís nada. Yo creo que la Argentina es un país importante en un mundo que no tiene los conflictos tradicionales al estilo de lo que vimos en el siglo pasado, pero es un mundo que tiene tensiones importantes y que tiene modificación de sus bloques regionales. Ahí vemos, no es lo mismo la Unión Europea con Inglaterra que la Unión Europea sin Inglaterra. Tenemos una potencia que hegemonizó el funcionamiento del mundo en los últimos años, que son los Estados Unidos, pero tenemos una potencia emergente que es China, que aparece y aparecen tensiones permanentemente. La Argentina es un país que es la 8ª superficie del mundo. Es un país con baja densidad poblacional, es decir, que somos un país subpoblado para la cantidad de superficie que tenemos. Con riqueza, con abundancia de recursos naturales, reservorios de agua dulce, porcentaje, cantidades importante de superficie cultivable en el mundo, hidrocarburos y minerales. Un litoral marítimo extenso, una ubicación geográfica que desde el punto de vista geopolítico es estratégica. Somos con Chile el país que está más al sur del mundo. Por nuestra ribera pasa el Estrecho de Magallanes, que este año cumple 500 años, y que además es el único canal natural de vinculación entre los dos océanos, entre el Atlántico y el Pacífico. Después tenés el Mar de Draque, ya en la zona del Mar de Draque, ya con la Antártida, con una fuerte presencia en la Antártida. Entonces yo creo que la Argentina tiene que tener una política de defensa. Espero que todo lo que se ha hecho en el marco de la pandemia nos permita discutir una política de defensa y una necesidad de equipamiento de las Fuerzas Armadas con unas Fuerzas Armadas prestigiadas. No es lo mismo discutir una política de defensa con Fuerzas Armadas prestigiadas que con Fuerzas Armadas desprestigiadas. Esto claramente es así. Además, el desfinanciamiento de la falta de equipamiento es harto elocuente. Vos te podés explicar a vos mismos, no tenés el equipamiento de Brasil, Brasil es la 7ª economía del mundo. No tenés el equipamiento de Colombia, hace 15 años que los Estados Unidos están financiando el equipamiento de las Fuerzas Armadas bolivianas con el plan Colombia, pero también estás detrás de Perú, también estás detrás de Chile. Entonces, la verdad es que claramente la Argentina necesita las Fuerzas Armadas, un equipamiento, ¿para qué? Para poder cumplir con su misión principal, que es resguardar la soberanía en el espacio terrestre, aéreo y marítimo, y para poder cumplir estas misiones secundarias en la doctrina militar. Todo esto que estamos haciendo en el marco de la pandemia son misiones secundarias, porque su misión principal es la soberanía, misiones secundarias importantísimas que llevan las Fuerzas Armadas, pero que también necesitas equipamiento. A mí me emociona ver repartir comida con camiones de hace 40 años. Ahora, porque sé que le ponen esfuerzo, que le ponen garra, que lo reparan los propios militares, pero también alguna vez necesito que aviones nuevos, que sean más seguros, que gasten menos, que vayan más rápido, todo eso me parece que es parte de un debate que la Argentina tiene que dar necesariamente, porque la realidad es que ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Tampoco estas cosas pasaron por casualidad. Si uno divide a la Argentina en términos de la política de defensa en dos grandes corrientes de pensamiento en todos estos años, hubo una corriente de pensamiento que era la corriente de pensamiento democrática, progresista en términos amplios y generales. Esa corriente de pensamiento, producto de la historia trágica de la dictadura militar, entendió durante muchísimos años que el achicamiento de las Fuerzas Armadas y quitarle capacidad de equipamiento acortaba o achicaba la posibilidad de interrupciones institucionales. Así, conclusión, Fuerzas Armadas desarmadas. La otra corriente de pensamiento, la liberal, pensaba
esto es un gasto. ¿Para qué vamos a invertir en esto? Es un gasto, achiquémoslo todo lo que podamos. Entonces, las dos corrientes de pensamiento, desde el punto de vista de lo que significa la política de defensa que imperaron en la Argentina durante todos estos años, concluían que había que achicar las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que tenemos que discutir al revés. Al menos yo estoy dispuesto a dar el debate de que no solamente no hay que achicarlas, sino que hay que potenciarlas, y que esa potenciación tiene un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso del equipamiento? El desarrollo de la industria de la defensa. Nosotros tenemos por leyes, inclusive el proyecto de ley que yo tengo, que se aprobó el año pasado en el FONDEF, en la Cámara de Diputados, que se está tratando en la Cámara de Senadores, plantea una necesidad de equipamiento, un fondo para equipar a las Fuerzas Armadas, y plantea una lógica, una secuencia de cómo se gasta esa inversión. Primero se reutiliza lo que tenemos, se invierte para optimizar lo que tenemos. Segundo, se produce en la Argentina. Y en tercer lugar, se compra afuera, siempre que se compre afuera, con transferencia de tecnología para que en algún momento lo podamos hacer nosotros acá en la Argentina. Bueno, pero me parece que eso, por eso digo, es un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Porque nos permite desarrollar la industria de la defensa, y con el desarrollo de la industria de la defensa, que te genera mayor cantidad de puestos de trabajo, que te genera un desarrollo de cadena de proveedores locales, que te incorpora valor agregado, que te acerca a los desarrollos científicos y tecnológicos, al mismo tiempo equipás las Fuerzas Armadas. Entonces, en los dos extremos terminás ganando. Bueno, me parece que ese es el camino que yo creo que haya que tener, digamos, ¿no? ¿Por qué la industria de la defensa Argentina necesita, además, porque la creación de un fondo lo que te permite es saber que tenés flujo, digamos, saber que vas a tener todos los años una cantidad de recursos que vos vas a poder gastar. Bueno, y eso es lo que necesita la industria de la defensa nuestra, digamos, ¿no? O la industria en términos generales, porque la verdad que nosotros somos campeones de los prototipos. Campeones mundiales de hacer prototipos somos nosotros. Ahora, para llegar a la serie, lo que necesitamos es flujo de recursos, digamos, ¿no? Bueno, y eso es lo que necesita claramente la Argentina, y en eso espero, digamos, ¿no? Bueno, ya estoy como Axel, digamos, ¿no? La síntesis no aparece, digamos, ¿no? Bueno, por suerte. Por suerte. La verdad que... cuestión. Bueno, discúlpenme, me fui muy largo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Impresiona, yo solo decir una cosa antes de darle la palabra a los compañeros, impresiona, siendo, como bien decía, no la función primaria de las Fuerzas Armadas, sino una función secundaria, atender en el territorio en medio de esta crisis, impresiona la planificación y la cantidad de acciones, ¿no? Digamos, y habla también de que hay un recurso, por parte de una capacidad, por parte del Estado, en el caso concreto de la defensa, que efectivamente también funciona para estos casos. Flor Minise quería hacer una pregunta. Hola Agustín, buenos días. Hola, Flor. Gracias por cedernos este tiempo en momentos difíciles. Para salir solo por unos instantes de esta línea de análisis en la que venías construyendo este diagnóstico y estas perspectivas también, ¿no? En relación a tus ideas y a tus expectativas en relación a cómo podríamos reordenar algunos aspectos vinculados con tu área específicamente. Yo quería preguntarte por la región, quería preguntarte cómo ves en este momento a la Argentina posicionada, no solo en materia de defensa, sino en términos políticos en general en la región, teniendo en cuenta que en los últimos años, tras el retroceso de algunos gobiernos populares en la región y el avance de algunas estrategias regionales articuladas de desestabilización y de derecha en algunos países,
hoy la Argentina pareciera estar, de alguna forma, en algunos aspectos un poco más sola que hace 10 años, por decirlo, ¿no? Más sola en el sentido de lo que tiene que ver con, bueno, lo que fue la gran etapa de los gobiernos populares, que se sintetiza, si se quiere, en esa foto histórica, ¿no? En la que teníamos a varios presidentes y presidentas de la región articulando algunas vocaciones comunes de cara a la identidad de nuestro continente y a los intereses comunes. Así que bueno, quería preguntarte un poco qué diagnóstico haces vos de esa situación hoy, ¿no? A donde estamos parados hoy, y cómo esperás que pueda estratégicamente volver a encauzarse un destino más articulado en el futuro. Bueno, yo tengo la mirada que la región es nuestro destino inexorable, independientemente de los gobiernos con los cuales nos toque convivir. Obviamente que hace 10 años teníamos un diagrama en la región en donde teníamos mayores afinidades ideológicas con muchos gobernantes. Hoy claramente podríamos decir que es la situación inversa, ¿no? Una situación en donde la mayor cantidad de países tienen gobiernos de centro o de derecha, y el único gobierno que se reivindica como progresista de la región somos nosotros. Ahora, a mi criterio, nosotros tenemos que seguir intensificando nuestras relaciones bilaterales y regionales con todos los países de la región, porque me parece que ahí está nuestro destino, ¿no? Independientemente de cualquier otra consideración. Cuando yo en toda la charla que di anteriormente les comentaba que teníamos que independientemente del signo político de los gobiernos, yo mantengo diálogo con el ministro de Defensa de Brasil, el ministro de Defensa de Paraguay, de Uruguay, de Chile, bueno, tiene que ver fundamentalmente con eso, y tiene que ver también que en el caso de la defensa, las Fuerzas Armadas de todos estos países tienen una relación de hace muchísimo, una relación intensa, ¿no? Intercambio de oficiales, de tareas conjuntas, ejercicios conjuntos. Bueno, me parece que esto es así. Ahora, bueno, no nos ha tocado fácil, no le ha tocado fácil al presidente en términos generales, ¿no? Porque no tiene una región que lo ayude en términos de situación, y por el otro lado, bueno, además de esa situación, tenés que combatir la crisis económica y combatir la pandemia, ¿no? La realidad es que todos los países del mundo, cuando se declaró la pandemia, se dispusieron a gestionar a cada uno de sus países para dar respuesta ante la pandemia. Acá, además, el presidente, además de eso, tuvo que gestionar tiene que gestionar la recuperación económica de la Argentina, cuya primera fase ha sido este importante logro que hemos tenido en cuanto a una renegociación con los acreedores externos bajo moneda extranjera, que claramente los otros países no lo han tenido que hacer, digamos, ¿no? Entonces esto también me parece que vale la pena para ponerlo en valor en términos generales de lo que es la gestión de nuestro gobierno. No tenés un contexto tenés un contexto de respeto con el resto de los países de la región, no de coincidencias ideológicas. Tenés que responder a la pandemia y tenés que resolver la cuestión de la deuda que no generamos nosotros, que generaron los otros irresponsablemente y que nos dejaron claramente en este condicionamiento. Entonces, en este marco, la verdad que la gestión del presidente y la gestión del gobierno es más que acertada, ¿no? Yo a veces vale la pena hacer algunos jueguitos, digamos, ¿no? ¿Hubiésemos tenido con Macri medicamentos gratis para los jubilados? No. ¿Hubiésemos tenido con Macri tarjeta alimentar, Plan Argentina contra el hambre? No. ¿Hubiésemos tenido una renegociación de la deuda? No, estaría pagándole
a los acreedores, no sé con quién, o generando mayor ajuste. Si le hubiese ocurrido al gobierno de Macri un instituto como el IFE, que significan este mes 90.000 millones de pesos de esfuerzo y que llega a 9.000 millones de argentinos, y que el otro día lo leía a nuestro ministro de Economía, que algunos indicadores empiezan a decir que el IFE estaría bajando los niveles de indigencia, inclusive que tendríamos niveles de indigencia, a pesar de la pandemia, menores de lo que teníamos el 10 de diciembre del 2019, y que claramente ayuda a bajar los niveles, ayuda a contener ayuda a tener buenos indicadores en términos, o correctos indicadores en términos de pobreza. ¿Hubiese hecho Macri el ATP? No, bueno, todas esas cosas no se hubiesen hecho, y las hicimos nosotros en el medio de una situación que muy compleja, ¿no? Había que gestionar la pandemia, había que aprender a gestionar la pandemia, porque eso lo aprendió el mundo, a gestionar una pandemia de esta característica, y por el otro lado había que dedicarse a potenciar, a ver de qué manera generábamos las condiciones para la recuperación económica de la Argentina, que esto el mundo no lo tuvo que hacer, digamos, ¿no? Otros presidentes no tuvieron que dedicarse a esto, nosotros sí tuvimos que dedicarle energía política, dedicación, ver cómo hacíamos para empezar a despejar el horizonte externo, de manera que se convierta esa renegociación de la deuda en un anclaje desde el cual podés iniciar la recuperación económica de nuestro país. Entonces, me parece que hay que valorar mucho lo que hicimos durante estos 7 meses. Es enorme, digamos, ¿no? En los primeros meses cumplimos con lo que habíamos prometido en la campaña: medicamentos gratis para los jubilados y principal política pública, la lucha de la Argentina contra el hambre. Ahí está la tarjeta alimentar. Gestionamos la pandemia, renegociamos la deuda, generamos institutos como el IFE, como el ATP, ahora relanzamos el Procrear, anunciamos 9.000 millones de pesos de inversiones en infraestructuras en las universidades, creamos en el marco de la gestión de la pandemia 8 hospitales modulares que van a quedar en pie para la Argentina que viene. Entonces, me parece que en este marco, ¿no? Pandemia, Bolsonaro, Trump, toda una situación difícil como para sostener y como para llevar adelante, y a pesar de todo eso dimos absolutamente todas las respuestas, con una oposición que muchas veces pasa de ser una oposición racional y moderada a ser una oposición absolutamente irracional y que intenta desgastar al gobierno en cualquier circunstancia y cualquier método, ¿no? Bien, continuamos entonces con esta entrevista al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Juan Manuel Sanabria quería hacer una pregunta, ministro. Buenos días, ministro. Usted ya empezó al inicio de la entrevista, comentó sobre la importancia del FONDEF para la previsibilidad en los flujos de fondos que tienen que contar tanto las fuerzas como el complejo industrial militar. Nosotros entendemos que es muy importante que todos los compañeros de Agenda Argentina conozcan los objetivos del FONDEF, y también nos interesaba que usted nos cuente algunos de los tantos proyectos de desarrollo tecnológico que está desarrollando el complejo industrial militar. Por favor, si nos puede comentar sobre estos proyectos y por qué es que la Argentina tiene y está desarrollando estas capacidades. Bueno, nosotros tenemos 3 áreas que dependen del ministerio, y un área que consideramos que es un aliado estratégico para lo que significa el desarrollo de la industria de la defensa. Fabricaciones militares, tenemos 4 fábricas y una que estamos reabriendo, que es Azul, pero es Fray Luis Beltrán, es Villa María, Río Tercero y Háchal. Háchal es la última que abrimos, se abrió durante la gestión anterior nuestra. Esa fábrica fabrica insumos para la industria minera. La de Río Tercero tiene 2 partes, una metalmecánica y otra química. Química trabaja con fertilizantes para el agro, y la metalmecánica tiene una línea de producción de vagones. Firmamos el primer convenio con
el ministro de Transporte para fabricar vagones. Tenemos que entregar de acá a fin de año 10 vagones serialeros. Sería poner en marcha esa planta de producción. Para nosotros es muy importante porque eso estuvo frenado durante los 4 años anteriores. La fábrica militar de Fray Luis Beltrán es la que fabrica municiones y tiene una línea de producción de chalecos antibalas que funcionan muy bien. La mayoría de las fuerzas de seguridad de la Argentina están comprando los chalecos antibalas de la Argentina. Los chalecos antibalas o los fabrica Fabricaciones Militares o se importan, o sea que ahí también hay una cuestión de sustitución de importaciones importante, lo mismo que los trenes, digamos, ¿no? Lo fabricás acá o se terminan importando. Tenemos una capacidad de poder intervenir más aún en todo lo que significa el mercado de 9 milímetros, la munición de 9 milímetros, que participamos en un 35-40% de lo que consume la Argentina, el resto se importa de Brasil, así que ahí hay una enorme capacidad todavía como para poder seguir desarrollando, y en la medida que tengamos una mayor cantidad de volúmenes de producción, en algún momento podemos imaginar que podemos tener algunas líneas de exportación con fabricaciones militares. Después tenemos la Fábrica Argentina de Aviones, que es un orgullo, está muy bien ordenada, está muy bien planificada, tiene muy bien layout. Con la Fábrica Argentina de Aviones estamos trabajando en el proyecto Pampa. El proyecto Pampa es un avión de entrenamiento avanzado para la Fuerza Aérea Argentina. Ya se entregaron una cantidad de Pampas a las distintas guarniciones de la Fuerza Aérea. Estamos por más, digamos, ¿no? Para agregarle un radar que mejore claramente sus prestaciones y artillarlo. Hasta ahora el Pampa no está artillado, digamos, ¿no? Y sería ese un objetivo. Con el Pampa nos pasa esta cosa de no tener la serie, digamos, ¿no? Entonces los Pampa uno al otro son casi idénticos, pero son casi idénticos, digamos, ¿no? Por no tener la serie. Obviamente que a esta altura vale decir que el 100% de los componentes del Pampa no son nacionales, digamos, ¿no? Hay una gran parte de componentes importados, pero también para sustituir esos componentes importados necesitas el flujo. Digamos, para que la Fábrica Argentina de Aviones se siente con un proveedor, que hay muchos en materia de aviónica en la Argentina, y le diga, mira, yo necesito para el Pampa este elemento que me lo puedas hacer acá, porque importarlo me sale muy caro y demás, y ese pequeño o mediano empresario lo que hace es desarmar una línea de producción, armar otra línea de producción, lo que me va a exigir es decir, bueno, yo hago toda esta inversión, pero garantízame cuánto me va a comprar de lo que produzco acá, digamos, ¿no? Entonces eso necesitas claramente flujo, digamos, ¿no? Estamos detrás del inicio de una nueva iniciativa que es el IA-100. El IA-100 sería un nuevo avión que fabricaría FADEA, que es un avión de entrenamiento básico. También ahí tiene una cosa de mucha creatividad. Nosotros dentro de la jurisdicción tenemos el IAF. El IAF es el instituto que paga los retiros y las pensiones al personal militar. Es una pequeña ANSES, digamos, ¿no? Porque para pagar eso administra una cantidad de flujo de fondos, nuestro pequeño fondo de garantía de sustentabilidad, que tiene depósito a plazo fijo, en dólares, en pesos, bonos del tesoro, más bonos del tesoro, más bonos del tesoro, digamos, ¿no? En una cantidad de cuestiones. Entonces un porcentaje de eso vamos a utilizarlo para tratar de invertir y desarrollar la industria de la defensa. Entonces el prototipo, que son alrededor de $3 millones, $2,5 millones, lo va a invertir el IAF y después se devolverá en los tiempos que se haga el contrato, pero también es importante porque lo estamos haciendo buscando una fuente de financiamiento nueva, distinta, que dentro de la propia jurisdicción que nos permita avanzar y desarrollar. FADEA también está con una modernización de los aviones Pucará. Los Pucará los habían desprogramado en los años anteriores, durante la gestión, habían dejado de lado una remotorización del avión Pucará, que era cambiarle el motor. Bueno, ahora estamos con esa remotorización y con un sistema de cámara y radar que nos está fabricando INVAP para eso, y calculamos que a fin del año que viene vamos a tener 6 o 7
6 o 7 pucará en ese sentido. Y obviamente hacemos la modernización en FADEA, la modernización de los Hércules y la modernización de otro tipo de aviones, de los P-3 Orión, que son de la Fuerza Aérea, y todo lo que es el tratamiento de los helicópteros de ejército, que tiene una flota de helicópteros más que importante, que se lleva adelante allí en FADEA, digamos, ¿no? Pero esa es una planta que tiene todo lo que tiene que tener una planta de esta característica. Tiene layout, tiene líneas de producción, tiene ingeniería, tiene capacidad de desarrollo, así que para mí eso es importantísimo. El otro bloque que tenemos es los astilleros. Los astilleros, nosotros decimos, bueno, Tandanor es el astillero que depende del Estado Nacional y del Ministerio de Defensa. Hacemos cosas con Río Santiago. Con Río Santiago nos tienen que terminar de construir 2 lanchas de adiestramiento que se llaman LICA, que todas las cosas son así, digamos, ¿no? Lo firmé yo en el 2015 cuando era ministro, se hizo muy poco, se hizo una parte, 60-70% ahora, lo tengo que volver estamos impulsando para terminarlo en esta oportunidad. Estamos haciendo en Tandanor una serie de buques que son buques hidrográficos, que son interesantes desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo científico. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer en Tandanor, en los próximos, Tandanor y en Río Santiago, es los remolcadores. La Armada Argentina paga un montón de plata cada vez que tiene que sacar un buque o ingresar un buque a puerto, con remolcadores que se alquilan y que pueden ser en el orden de entre los 8 y los 10 millones de dólares, que nosotros podemos hacer aquí en Argentina y podemos llevarlo y podemos resolverlo rápidamente. Proyecto importante, un buque polar, que también se puede hacer acá en la Argentina. El buque polar es un buque que Argentina tiene el Irizar y necesitamos un buque de almacenamiento, digamos, ¿no? Para que no vaya y venga el Irizar tantas veces. Ahora estamos reacomodando el canal de Bigle, bueno, se hace una cantidad de mantenimiento mayor de la fuerza de la Armada, y estamos también tratando de incluir los 2 diques de carena que tiene la Armada Argentina en Puerto Belgrano, incluirlo en alguna cosa asociativa en conjunto con Tandanor, para tratar también de utilizar esa capacidad, que nos daría también capacidad para prestar a terceros, ¿no? Hay que retomar todo lo que significa el desarrollo satelital de satélites en la Argentina. Eso es INVAP. Bueno, el Estado tiene una deuda importante con INVAP, que calculo que se va a terminar saldando, y nosotros tenemos que financiar la segunda etapa de radares en la Argentina. Los radares que hace INVAP también tienen un alto impacto en todo lo que significa la cadena de valor. Convocan a entre 150 y 200 pequeñas pymes, digamos, ¿no?, que participan en el armado de los radares. Nosotros en materia de defensa tenemos radares hechos por INVAP en Merlo, en Villaguay, en Mercedes, en Las Lomitas, en Ingeniero Juárez, en Pirané. Tenemos que reemplazar uno que está en Posadas, y tenemos otro en San Pedro, en Misiones. Tenemos que reemplazar uno que está en Posadas, que es un radar español que ya no da más, y tenemos que reemplazarlo. Y tenemos que ir poniendo, tenemos allí en la frontera, digamos, porque tenemos otro en Tartagal. Esto tiene 400 kilómetros de alcance, o sea que el flujo, los globos de alcance se terminan superponiendo, o sea que estamos bien. Te dejan debajo de la línea de alcance un lugar en donde por ahí se te pueden meter, y por eso hay que armar una segunda línea de radares más a la altura de la provincia de Corrientes, Resistencia, un poco más abajo, como para tratar de ir diagramando, y obviamente también ir para el lado de la Patagonia. INVAP tiene un proyecto de SRPA, que es un radar grandote, pesado, con un gran nivel de eficiencia, que han hecho un radar con las mismas prestaciones, más pequeño, más liviano. No es una cuestión los livianos, porque hay que hacer una estructura de
civil para sostener ese radar y también eso tiene su costo, entonces también para nosotros eso es claramente importante. Estamos también con la idea de avanzar sobre los UAV. Hay un prototipo sobre el cual está trabajando la Fuerza Aérea importante, el UAV clase 3, que es el UAV más grande, digamos, ¿no? Que parece un avión con piloto y todo, pero que es no tripulado. Entonces ahí lo que está haciendo la Fuerza Aérea el prototipo. Una vez que tengamos el prototipo y lo tengamos certificado, lo vamos a fabricar en la fábrica argentina de aviones y de esa manera lo vamos a distribuir en las distintas brigadas, también para que sea posibilidad de que sea de uso conjunto con otras fuerzas, ¿no? Bueno, y hay el sistema de ciencia y tecnología del Ministerio está el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Defensa, que es ITDEF, que depende del Ministerio, y después cada una de las fuerzas tiene su dirección de ciencia y tecnología. Hay no menos de 100 proyectos con distintos niveles de desarrollo, que hay que priorizar, que hay que visualizar claramente cuáles son los que impulsamos y cuáles son los que llevamos adelante, pero todos son más que importantes y más que interesantes, y bueno, dependerá también de esto que hablábamos al principio, que es el flujo de fondos que puedas tener para invertir en ese sentido. Bien, bueno, además nos llevamos una cantidad enorme de información para no solo de análisis de la política de defensa, sino que respaldada por una enorme cantidad de información que agradecemos, que creo que agradecen todos los que están escuchando esta entrevista. Y bueno, y para ir cerrando, ministro, Flor va a hacer una última pregunta de conclusión y volvemos a agradecer por el tiempo dedicado. Flor. Bueno, ministro, ya para ir finalizando, nuevamente muchas gracias por el tiempo cedido. Y hablando de inversiones y de desarrollo, bueno, se aproxima en el futuro, bueno, no sabemos si en el mediano o en el largo plazo, pero eventualmente esta pandemia va a terminar, y en este contexto en el cual estamos en momentos culminantes del proceso de reestructuración de la deuda externa, se abren muchas preguntas, muchos interrogantes de cara al proceso de reconstrucción de la economía argentina y del tejido social de la Argentina que se vio fuertemente afectado por las políticas económicas del anterior gobierno. ¿Cómo te imaginás la Argentina del futuro, la Argentina de la reconstrucción en los próximos años? Yo creo que vamos a tener una reconstrucción inmediata en el corto tiempo, muy rápida, muy fuerte. Creo que eso va a ser así. Recordemos que cuando nosotros antes de asumir el gobierno pensábamos que el mayor problema que íbamos a tener, además del de la deuda que lo conocíamos, el mayor problema que íbamos a tener iba a ser el flujo de dólares, ¿no? De dónde íbamos a sacar divisas, porque veníamos con años de balanza comercial desfavorable, ¿no? Bueno, esa situación, por imperio de las circunstancias, se revirtió. Nosotros hoy tenemos balanza comercial favorable, no es para que hay que dormirse en los laureles, pero la realidad es que todo el sector primario de la economía argentina, sobre todo el sector ligado al agro, ha trabajado durante la pandemia sin ningún tipo de condicionamiento, ha trabajado muy bien, las economías regionales han funcionado bien, no han parado absolutamente nunca y no han tenido caída ni en su volumen de producción ni en el precio internacional que han tenido los commodities. O sea que esa situación y la caída de las importaciones, producto de la baja de la actividad económica, te genera que tenés un colchoncito. No es el gran colchón, pero de situación de dólares en ese sentido. Recompuesto el frente externo, que no nos exija una demanda de divisas, fundamentalmente este año, el año que viene y los próximos años, lo que nos queda es tratar de fortalecer y dinamizar el mercado interno, fundamentalmente apuntalado por el consumo. El 75% de nuestro PBI es explicado por el consumo, y yo creo que eso nosotros tenemos muchísima experiencia y tenemos muchísimo expertise, digamos, ¿no? Sí.
digamos que tenemos más expertise, digo, el peronismo en su conjunto, en resolver, en fortalecer el consumo y dinamizar el mercado interno que en resolver la restricción externa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese marco, con incentivos al consumo, con direccionamiento de incentivos al consumo que tengan un muy fuerte impacto en la generación de empleo en estos primeros, en este último trimestre del año y el año que viene, creo que vamos a tener una recuperación económica más que importante. Después, la Argentina tiene su desafío, que no lo venimos resolviendo hace décadas, que es cómo entramos en un sendero de desarrollo que sea un sendero de desarrollo lo suficientemente estable y lo suficientemente fuerte para que no se termine modificando cada 4 años, cada 5 años o cada 10 años. Y para eso lo que hay que tener es fortalecer todo lo que significa el desarrollo industrial de nuestro país. Y bueno, y allí es donde creo que la Argentina tendrá que definir cuáles son los vectores que va a utilizar para potenciar el desarrollo de nuestro país. Para mí es muy importante también lo que está pasando en el agro, que es la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Esa transformación siempre te genera 3 o 4 puestos de trabajo, digamos, ¿no? Es impulsado, te impulsa la generación de puestos de trabajo. Todo lo que es el sistema frigorífico argentino es un gran generador de puestos de trabajo y de puestos de trabajo de la industria con niveles de calificación importante. Así que me parece que que lo que yo veo ese es el camino. Obviamente que para llegar al desarrollo necesitamos recuperar el crédito y bueno, si tenemos renegociado todo lo que significa nuestro frente externo, vamos a tener la posibilidad de recuperar el crédito y que el Estado cumpla un rol de orientador de hacia dónde tiene que desarrollarse la Argentina en los próximos años, ¿no? Me parece que va por ese lado. Haría una muy correcta y estricta administración del comercio exterior. Claramente potenciaría todo lo que ya tenemos ahora, que son las licencias no automáticas, para ver de qué manera consumo tiene un directo impacto en lo que significa la recuperación económica de las pequeñas, las medianas empresas y la generación de empleo local. Y después hay que imaginarse un plan de desarrollo. Bueno, el plan de desarrollo tiene una cantidad de aspectos, pero sobre todas las cosas hay que definir cuáles son los vectores sobre los cuales la Argentina va a imaginar su desarrollo industrial en los próximos años. Incentivar esto que alguna vez Cristina planteó, que era la industrialización de la ruralidad, que decía Cristina, para ver de qué manera nosotros a lo que producimos le incorporamos mayores niveles de valor agregado y mayores niveles de tecnificación, que tendrá que ver con el crecimiento económico y con el impulso que le dé el Estado a determinadas direcciones de crecimiento. Me parece que va por dos partes. Recuperación y crecimiento sería una primera parte, y modelo de desarrollo económico una vez que estemos con el impulso de la recuperación económica o cuando tengamos un nivel de recuperación económica claramente ascendente. Bueno, ministro, muchas gracias nuevamente por el espacio brindado, pero y creo que mis compañeros y mi compañera va a coincidir. Muchas gracias por el énfasis y por las ganas puestas a la entrevista, porque la verdad nosotros nos llevamos una mirada muy completa de la política de defensa que está llevando adelante, sino una mirada política en general sobre lo que queremos hacer como gobierno, con el Estado y con la sociedad argentina.